Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este webinar que lleva por título Riesgos en la contratación de candidatos de empleo y terceros, organizado por Multilatin Background Screening. Yo soy Meritxell Vila, directora de operaciones, y tengo el gusto en ser la moderadora de este evento. Multilatin es proveedor de background screening para candidatos de empleo y de compliance due diligence en Latinoamérica y el Caribe. Tiene más de 40 años de experiencia combinada, enfocados en la protección de la reputación de clientes y a mitigar los riesgos implícitos en sus procesos de contratación. Durante los próximos minutos conocerás acerca de Contracting Risk Index 2019, que contiene las inconsistencias encontradas en la verificación de los candidatos en 2018. Los riesgos que enfrentan las compañías en los procesos de contratación de candidatos de empleo y terceros y la implementación de un programa de background checks empresarial. Este webinar estará impartido por David Robilar, presidente de Multilatin. Los invito a que a través del chat nos hagan llegar sus preguntas para el orador. Tomaremos algunas de ellas después de la presentación de David. En caso de faltar tiempo para contestar todas las preguntas, estaremos enviando por mail las respuestas, por lo que es importante que se hayan registrado de manera correcta su mail. Sean también parte de la conversación en Twitter y LinkedIn utilizando el hashtag Multilatin Risk Index y hashtag Civilize. Siguiendo con el programa, antes de hacer la palabra a David, les daré una corta semblanza de él. David tiene 20 años de experiencia en el asesoramiento a empresas en temas de riesgo, de integridad y reputación corporativa. Desde el 2011 es presidente de Multilatin Background Screening. Antes de la formación de Multilatin, David ejerció diferentes puestos directivos en una consultoría internacional de riesgos, hasta llegar al puesto de director general adjunto para Latinoamérica y el Caribe. Entre el 2013 y el 2015 fue presidente de la Cámara de Comercio de Canadá en México. David es egresado de Carleton University en Ottawa, Canadá, y recibió una maestría en Dirección Internacional del ITAM. Es presidente del Comité Latinoamérica de la National Association of Professional Background Screeners, NAPBS por sus siglas en inglés. David presentará los riesgos en la contratación de candidatos de empleo y terceros. David, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Meritxell. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. El mundo de los negocios en que operamos presentan muchas oportunidades y riesgos. Desde hace 8 años, Multilatin tiene la misión de apoyar a empresas a tomar mejores decisiones en la contratación de empleados y sus terceros. De este modo, y a través de programas corporativos de background checks, les apoyamos a proteger su reputación corporativa, prevenir fraude y corrupción, reforzar la seguridad en la empresa y cumplir con estándares de compliance. Para nuestro evento, me enfocaré primero sobre los riesgos macro a que se preocupan las empresas en materia de fraude y seguridad. Y segundo, los hallazgos del año pasado que nuestro equipo de analistas identificaron y que les sugerimos considerar en la selección y contratación de candidatos de empleo en México. Según el sondeo del American Chamber of AmCham, según el sondeo de seguridad empresarial publicado en 2018, los rubros de mayor preocupación de sus socios son 1. La integridad de los empleados. 2. La seguridad de su información y del transporte de carga. 3. La delincuencia. Y 4. La seguridad de sus instalaciones. Y según el estudio 2018 de la consultora Global PricewaterhouseCoopers, en Latinoamérica, el 53% de las empresas encuestadas habían sido víctimas de fraude o crimen económico, de los cuales el 52%, la mitad de los afectados, fueron realizados por actores internos, por empleados. En el caso de los fraudes cometidos por actores externos, el 58% fueron cometidos por terceros autorizados, como representantes, agentes, proveedores de insumos o de servicios y hasta clientes. Por esa razón, nos hemos
enfocado nuestro informe de este año en la industria del BPO o la tercerización de procesos de operaciones. Es una tendencia y opción para muchas empresas que buscan mejorar la rentabilidad y la eficiencia en sus operaciones, pero como pueden ver, también presentan riesgos. Con base en estos riesgos, ha evolucionado la importancia del papel de compliance. El rol de compliance es asegurar a los accionistas, directivos, gobiernos y la misma sociedad que la empresa está cumpliendo con las normas gubernamentales, industriales y las de la misma empresa. Es una enorme responsabilidad que típicamente no recibe los méritos que se lo merecen. Por ejemplo, para los asistentes hoy en nuestro webinar del sector bancario, algunos tienen la responsabilidad de asegurar cumplimiento de la disposición oficial 57A, lo cual quiero citar. Las entidades deberán adoptar procedimientos de selección para procurar que su personal cuente con la calidad técnica y experiencia necesaria, así como la honorabilidad para llevar a cabo las actividades que le corresponden. Y el hecho de no haber sido sentenciado por delitos patrimoniales o inhabilitado por desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el en el sistema financiero mexicano. Es uno de los pocos ejemplos de un sector en donde está expresamente indicado cuáles son los factores de considerar en la selección de un empleado para entrar las empresas de ese segmento o ese sector. Y en base a este ejemplo se identifican varios temas que representan mayores riesgos a la institución que otros. Con eso se construyen sus matrices de riesgo. Ahora, desde el 2014, Multilatin ha compartido el análisis de sus operaciones de verificaciones o background checks de candidatos de empleo en México, así como en otras partes de Latinoamérica. Y durante los primeros 3 años, basamos nuestros reportes sobre las inconsistencias que encontramos, incluyendo las mentiras de los candidatos. Nos dimos cuenta que pudimos mejorar el análisis integrando la ponderación de riesgo que enfrentan clientes de diferentes industrias. Me refiero a riesgos asociados con su industria, sobre el puesto que ocupará el candidato y la probabilidad de detectar ciertas inconsistencias en las verificaciones. Sobre esas 2 razones, Multilatin ha construido el Contracting Risk Index como una herramienta de apoyar clientes en la toma de decisiones efectivas de seleccionar empleados. Para el reporte de 2019, así como del 2018, nos aliamos con la empresa Lockton México, líder en consultoría actuarial, quienes avalaron la metodología de Multilatin y desarrollaron el algoritmo para construir el índice que vamos a revisar en este webinar. El Contracting Risk Index 2019 considera 2 factores. Primero, las inconsistencias encontradas en la verificación de los candidatos. Y 2, la ponderación de los riesgos que clientes consideren factores de exclusión dentro de 5 sectores, incluyendo lo financiero o bancario, infraestructura y minería, BPO con un enfoque de trabajos de TI, servicios profesionales y transporte y logística. En base a estos factores, generamos una matriz en la que se enuncian los mayores impactos que pueden recibir para cada una de las industrias por cada una de las validaciones. Como podrían ver por los colores, las verificaciones señalado con un color rojo tenían una alta implicación. Los con
media implicaciones están señalados en amarillo y los de bajas implicaciones o menor impacto del negocio en el sector mencionado están señalados en verde. Nuestro equipo de analistas destaca que los mayores impactos se obtuvieron en las industrias de BPO, finanzas y servicios profesionales. Ahora, entrando a algunos ejemplos de nuestras verificaciones, empezamos con identidad. Durante los últimos años de que Multilatin ha publicado sus reportes anuales, hemos visto una baja significativa en las inconsistencias en la identidad de los candidatos. Podremos atribuir parte de esta tendencia a la tecnología de background screening que implementamos en 2017, a través de lo cual se recibe la mayoría de los datos de los candidatos. De esta forma, eliminamos errores que suceden con documentos escritos a mano. El mejor ejemplo se nota en el sector financiero, señalado al mano inferior izquierda, en el sector financiero con la menor probabilidad de una inconsistencia en su identidad, así como una menor implicación para el sector. Esto para mí es curioso y es una cuestión de afinar en metodología. Mientras que el sector de BPO se observa, tiene la mayor probabilidad de inconsistencia. Aunque también la recepción de los datos es a través de una plataforma, sigue presentando temas de números de identidad incorrectos o duplicados. Quiero señalar que el sector de transporte toma más en serio las implicaciones de un problema de identidad. Tales empresas están sujetos a normas escritas para el combate a la delincuencia y inseguridad, por lo tanto, sus hallazgos están ponderados más altos. A pesar de que la probabilidad de tener un problema es baja, verificación de identidad de un candidato representa el arranque de cualquier background check. Los datos académicos, de empleo, crédito, tienen que conllevar o cotejar con la identidad de la persona. Si nos equivocamos con la identidad de la persona, se va a repercutir en el bien verificación o la efectiva verificación de los otros factores del candidato. Tenemos que asegurar que los datos de la persona aplicando el puesto corresponden a la misma persona. Y el robo, todos hemos escuchado, algunos hemos sido víctimas de robo de identidad, pero, sobre todo en cuestiones de crédito. Sin embargo, no está limitado este fenómeno nada más a temas de crédito. Para nuestros efectos, también hay que considerar la usurpación de la identidad de una persona viva o muerta. Hemos visto casos de hijos usando el patente de agente aduanal o cédula profesional de su papá, de su tío, para asumir las calificaciones académicas o de empleo para obtener un trabajo. Típicamente se notan las diferencias de edades y otros atributos. Con el libre movimiento de nacionales de otros países en México, muchas transnacionales se preocupan si el candidato tiene los derechos de laborar en el país. En las verificaciones académicas, el sector de servicios profesionales tiene el nivel de riesgo de mentiras e inconsistencias académicas 3 veces mayor que los del sector financiero y de infraestructura y el doble del transporte y BPO. Para firmas de contadores, abogados, ingenieros, consultoría, la cédula profesional y título académico es fundamental para ejercer su profesional. En este sector, la única forma de comprobar el grado de licenciatura o mayor es con la verificación de la cédula con la SEP o validación de la institución educativa en nuestro país o en países extranjeros en donde los han obtenido.
Encontramos muchas formas creativas de falsificar historiales académicos, incluyendo Photoshop de constancias, títulos apócrifos de la Universidad de Santo Domingo, que es muy famoso y reconocido en nuestro país, así como la compra de títulos de fábricas de diplomas o diploma mills en los Estados Unidos. Un dato interesante es entender que a través del Internet, la compra de un título de una fábrica de diplomas, que podría costar entre 250 y 500 dólares, pues produce hasta 50,000 doctorados al año falsos en los Estados Unidos. Es algo para considerar. Por ejemplo, en nuestro caso, el año pasado, un candidato para un puesto de programador en una empresa de software se presentó una carta escaneada de una universidad que constaba que hubo incendio en la escuela que destruyó los registros académicos. El candidato asumió que íbamos a cotejar el documento en el expediente, pero nosotros contactamos a los servicios escolares de la escuela, quienes nos contó la verdad y confirmó la falsedad de la carta. En el otro caso, una cruz de identidad y récord académico arrojó como un candidato para un puesto contador presentó un título falso. El joven cambió el nombre de pila y alteró la carrera sobre el título de su hermano. Pudimos confirmar este delito cuando la universidad nos informó que no tenía registrado en el nombre del joven en la carrera de contaduría un graduado con ese nombre. Sin embargo, sí tenía un egresado en la Facultad de Economía, el mismo apellido que coincide con la misma generación. Luego, una búsqueda de Facebook nos confirmó el parentesco entre los dos. En las verificaciones de historiales de empleo y en base a un análisis, identificamos que el sector de BPO presentó el mayor riesgo sobre inconsistencias relevantes. Más de 20% de los candidatos para ese sector. Enseguida, por los sectores de servicios profesionales, transportes y infraestructura. Finalmente, el sector de finanzas representó el menor riesgo en inconsistencias sobre su experiencia laboral. Típicamente encontramos casos de exageraciones de responsabilidades, antigüedad y puestos. Una nueva fenómena en los puestos de TI clasificados dentro de BPO son los empleados de tiempo definidos. Antes, pues un candidato tenía 2 a 3 puestos en un periodo de 5 años. Pero ahora, para los candidatos de TI, podrían tener hasta 10 puestos en el mismo periodo, que genera inconsistencias por las brechas de tiempo entre un proyecto y un otro. Candidatos intentan reducir las brechas jugando con los meses y días de sus periodos de empleo. Ahora, en materia de litigios criminales, la probabilidad de detectar historiales de litigios criminales se ha mantenido consistentes durante los años. Alrededor de 1% de los candidatos, pero para la mayoría de los sectores, para todos los sectores, representa una alta implicación, un antecedente penal relevante. Y litigios penales representan uno de los piedras angulares de un proceso de diligencia para cualquier empresa. En el 2018, detectamos más de 500 casos de candidatos con litigios criminales relevantes que representaron un riesgo a nuestros clientes. Encontramos historiales de robos y fraudes cometidos contra sus anteriores empleadores, violencia familiar, hasta incluyendo a candidatos que figuraban en watch lists publicados sobre actividades delictivas. Es de suma importancia analizar los historiales para asegurar que corresponden al candidato y no sea un homónimo.
ni tampoco que haya cerrado sin consecuencia. Para algunas empresas consideran más fácil excluir a una persona por una mera match o coincidencia entre el nombre y un litigio penal. Pero cada candidato merece también una diligencia completa para asegurar que no están siendo juzgados sobre información que podría corresponder a una otra persona. Por eso es tan importante identidad, que el nombre de la persona, del candidato, sea completo, que los datos de edad, de historial de domicilio sean completos para permitir a nosotros o a su propia persona de recursos humanos realizar un cruce de datos y para su interpretación. En el caso de pruebas de antidoping o drug testing en inglés, y desde que empezamos a ofrecer esos servicios, la probabilidad de resultados positivos ha sido bajo, inferior a 2% de los candidatos, y así ha tenido resultados positivos. El sector que lo considera del mayor grado de implicaciones es lo de BPO y lo trata como un factor de exclusión, mientras los demás lo vea de menor implicación. El sector de servicios profesionales lo pondrá con el menor nivel de implicaciones, mientras ellos tienen el mayor probabilidad de resultados positivos, siendo el doble de candidatos en el sector de transporte o del sector bancario. Eso es para nosotros algo muy interesante. Y a pesar que las probabilidades han sido bajas, se pronostica que para las empresas y las direcciones de recursos humanos, el consumo de drogas se va a lo aumento. Aún no somos el estado de California, Colorado, pero el consumo recreativo de marihuana está en aumento. Hemos tenido pocos casos de personas que resultan positivas por cannabis que puede presentar una receta médica bajo el aval de COFEPRIS. Todavía los procesos no han llevado al mismo ritmo que uno desea. Es importante señalar para nuestras empresas que un cambio en la Ley Federal de Salud pues no afectará la Ley Federal de Trabajo y los reglamentos interiores de trabajo que se rigen las empresas acerca de la presencia de alcohol, estupefacientes con marihuana o drogas controlados. Lo más común ha sido la presencia de anfetaminas con y sin recetas médicas para el tratamiento de obesidad. Quisiera volver al tema de la tercerización. Muchas empresas tratan a aquellos empleados de las BPOs como los empleados invisibles. A lo mejor no los clasifican en tal forma, pero los tratan. Pueden ser implants o trabajadores remotamente conectados. Y típicamente, y por diseño, muchas empresas no conocen las personas a cargo de realizar los procesos tercerizados. Sin embargo, ellos manejan los datos confidenciales de sus clientes y a veces sensibles de su personal. Hay que reconocer que representan el mismo riesgo a tu empresa que sus empleados directos. Y por esta razón, recomendamos exigir el mismo nivel de diligencia en la selección de los empleados de sus proveedores de servicios que de tu propia gente. Según el sondeo de la AmCham, nada más 28% de los encuestados realizan algún proceso de verificación, mientras en los Estados Unidos casi todas las empresas lo realizan. Según el National Association of Professional Background Screeners, o NAPBS,
La cifra se redondea a un 95% de las empresas que tienen programas de verificación. Para enfrentar los riesgos asociados con la contratación de empleados, aún existe mucho que hacer. Primero, recomendamos que para todos los candidatos se firme un consentimiento para verificar su experiencia y antecedentes. Esto no nada más es una buena práctica, también es una exigencia en la ley de datos, de datos privados. 2, hay que contemplar una tecnología para proteger los datos personales y facilita la cruce de los datos para mayor análisis. 3, hay que utilizar un procesos enfocados en la verificación de la información y no nada más cotejar documentos, porque si no revisan la validez, la certeza de los documentos, no tendrán ningún peso en el proceso de selección. 4, hay que considerar los riesgos específicos de su industria y las probabilidades que afectan a la calidad de sus candidatos. Hay que considerar cuál es el riesgo que un empleado operativo representa versus un ejecutivo o alguien en algún puesto, por ejemplo, financiero. De esta manera, se pueden configurar o aplicar diferentes niveles, alcances de verificación que es relevante para el riesgo que el puesto representa. Finalmente, hay que alinear entre normas y procedimientos sobre la verificación de candidatos de empleo directo y los indirectos a través de terceros o BPOs. Con esto quisiera cerrar mi parte del webinar y dar lugar a preguntas que podrían tener ustedes. Ahora paso el micrófono a Meritxell Vila. Muchas gracias, David. Muy interesante. Como bien lo mencionas, Multilatin busca ofrecer una perspectiva aterrizada sobre el riesgo que enfrentan las compañías en los procesos de contratación de sus candidatos de empleo en Latinoamérica y el Caribe. El Contracting Risk Index busca ser una herramienta útil en la toma de decisiones en los procesos de contratación de candidatos de empleo y terceros, además de fomentar una cultura de contrataciones seguras que protejan la reputación de los clientes y fortalezcan la seguridad en el ámbito laboral. En 2018, de acuerdo con el análisis de Multilatin, aumentó la tendencia de las compañías en tercerizar operaciones. Los empleados de los proveedores, conocidos como empleados invisibles, deben someterse al mismo estándar de verificación que los propios empleados de la compañía. Diferentes posiciones requieren distintos niveles de verificación, de acuerdo con los riesgos reputacionales y de seguridad que enfrentan las compañías. Ahora vamos a tomar algunas de las preguntas que hemos estado recibiendo a través del chat. A ver, aquí tenemos una, David. Aquí una persona de Argentina nos pregunta, ¿en México es común aplicar un background check? Well, como mencioné, según el AmCham, un poco menos de un tercio de las empresas realizan algún programa de background check o verificación de los candidatos. Tradicionalmente, programas de estudios socioeconómicos han sido la mayor práctica en donde la revisión de forma de vivir los empleados, los candidatos, sea un factor de determinar si presenta un riesgo o no. Pero no verificar con las instituciones académicas o revisar más allá de las referencias personales de los candidatos en materia de historial de empleo. Ok. Mira, tenemos otra pregunta que esta viene de Guadalajara. Preguntan, ¿dónde se encuentra el mayor riesgo cuando el candidato falsea información? ¿Otra vez, perdón?
¿dónde se encuentra el mayor riesgo cuando el candidato falsea información? Sí, todo depende del sector. Por ejemplo, Ajá. si alguien o se ostenta ser un ingeniero civil y va a laborar en una empresa de construcción, pues la empresa tiene muchísimas responsabilidades profesionales en base al nivel de preparación de sus empleados. Entonces, si tienes un empleado, porque típicamente si no lo percató al principio, lo percata más adelante en su empleo, representa algo sucede. La empresa está expuesto a demandas por la negligencia en esta contratación porque no tuvo alguien capaz de emitir un cálculo para la construcción. Algo que pienso son los directores de obras y cómo fue el efecto hace 2 años durante el sismo. Sí, eso está muy interesante. Y yo también digo, agregaría o haría el comentario de que de entrada, si un candidato nos miente, ya en sí mismo es un riesgo, ¿correcto? Correcto. Exacto, sí. Entonces, seguimos aquí con las preguntas. A ver, esta pregunta, a ver, ¿qué debemos hacer cuando estamos bajo certificación de CityPath, donde nos piden hacer exámenes antidrogas y cartas de antecedentes penales? Correcto. Bueno, es un excelente ejemplo porque uno, el factor del CityPath es muy relevante. El factor del CityPath, que es una norma de seguridad en transporte reconocido por el gobierno mexicano, te permite obtener la carta de antecedente penal para efectos de la certificación. Entonces, a tu pregunta, cada empleado directamente relacionado con el movimiento de carga, con controles de accesos de la carga, debería tener una carta de antecedente penal. 1. 2. En la cuestión de un examen antidoping, todo depende en cuál nivel de revisión buscan. Si sea un 3 panel, 5 panel, etc. Y se pueden trabajar con varios laboratorios que pueden administrarlo, pero lo importante es empezando con tu carta de consentimiento para que el candidato te lo brinda. ¿Cuál es la perspectiva de crecimiento de que las empresas o gobiernos requieran background screening en México? Es un buen punto. La mayor tendencia hoy en México acerca de los riesgos de empresas es el compliance penal. Hoy en día, empresas están sujetos a demandas penales, mientras que antes fueron restringidos a nada más representantes legales de las empresas. Entonces, la perspectiva es hacia arriba, es de un crecimiento para las empresas. Irónicamente, hay contratendencias en materia de acceso de datos y sobre todo en el tema de derecho del olvido. Estamos viendo que México y otros países están destruyendo datos, borrando datos de litigios penales para poder cumplir con esas nuevas normas. Entonces, las empresas que requieren protegerse con procesos de diligencia efectiva están buscando cumplir con esos métodos, pero
están enfrentando también complicaciones para obtener los datos correctos. Muchas gracias, David. Tenemos otra que comenta lo siguiente, y esto es muy interesante. Si no se contrata a un prospecto, se le tiene que informar el por qué y darle una copia de la información encontrada, me imagino que en el background check. Es una excelente pregunta. Hay dos temas para considerar. A tu pregunta, hoy en día las empresas no se acostumbran a decir en todos los casos el por qué. Nosotros, como procesadores de datos, no tenemos la facultad de informar al candidato. Esto está en la cancha de la empresa reclutando al candidato. Número uno. Dos, el factor es una zona muy gris con respecto a los derechos ARCO, acceso, rectificación y corrección y obtención. El factor aquí es, yo creo que va a tomar mayor relevancia en México y en los otros países en Latinoamérica, por ejemplo, y buscar hacia otros países como son los Estados Unidos, cómo tratan información que puede ser negativo en la contratación y los derechos del candidato. Pero hoy en día no hay una norma expresa de cómo tratarlo. Perdón por ser un poco rollero, pero es una pregunta muy interesante. A ver, seguimos. Una pregunta de nuestros amigos de Panamá, que dice, a ver, no me la muevas tanto. Respecto al riesgo de tipo criminal, me llamó la atención que este riesgo es el de mayor relevancia para la mayoría de los sectores. ¿Existe una disyuntiva respecto al derecho que tienen las personas que han tenido algún tipo de antecedente penal? Es decir, no los podemos descartar de competir por el hecho de su antecedente, pero sí por mentir. U otro... Vamos a quedar con una pregunta. Sí. ¿Hay más de la pregunta? Sí, me pregunto si esta carta de antecedentes penales en México omite información más allá de 10 años. Es decir, tenemos una ley que permite borrar esta info cuando es más antigua de 10 años. Hay varios temas aquí. Déjeme contestar la primera parte. Sí. La mayoría de las empresas no tienen bien documentado en sus reglamentos internos de trabajo el riesgo que representa un puesto para justificar el alcance de verificaciones que quieren llevar a cabo. Hice el ejemplo del sector bancario. Allá es claro el por qué necesitan revisar antecedentes penales. Absoluto. Y en esto es generar su matriz de riesgo. Número uno. Número dos, entonces, una empresa que tiene una matriz de riesgo y justifica el por qué están considerando un antecedente penal, tiene que también indicar cuál tipo de antecedente es relevante. Un antecedente por un acto sin violencia podría ser permisible para algunos sectores y algunos puestos. Entonces, ese es uno. Porque a la pregunta, yo creo que mucha gente ataca en esta pregunta sobre el derecho de una persona con un antecedente penal, pues no lo debería considerar tal cual. El factor es el riesgo a la empresa y cuáles son las normas que le corresponden. Y muy importante el puesto, ¿verdad, David? También,
O sea, el puesto es clave para entender si el antecedente criminal o el antecedente penal tiene una relevancia dentro de la empresa o no. Esto es muy importante. También hay, o sea, nada más recordar que todo el proceso de background check debe de empezar con el consentimiento de la persona. Eso es muy importante, ¿sí? Después, David, lo de los 10 años. Me pregunto si esta carta de antecedentes penales en México omite información más allá de 10 años. Aquí en México, cuando no, yo creo que esto, la respuesta es no. Si tú has estado sentenciado, lo que te da la carta de antecedentes penales en México es si has estado o no en un reclusorio. Esto es lo que te dice. Entonces, es si alguna vez en tu vida has estado en un reclusorio. No hay una más allá de 10 años, no hay nada. Lo que sí existe es en las normas internacionales, lo que se llaman las mejores prácticas a nivel internacional, se revisa a los candidatos de empleo no por más de 7 o 10 años, eso sí, pero que la ley mexicana diga después de 10 años ya no queda nada, se te borra, de momento no hay nada. Vamos a ver qué pasa con esta nueva la ley del olvido, a ver cómo la aplican, ¿no? ¿Qué sigue? Vamos a la siguiente pregunta. De esta presentación nos harán llegar copia de los comentarios vertidos por el expositor, las preguntas que se están respondiendo. Sí, les vamos a pasar todo. Lo van a tener con el correo con el que se registraron. Otra pregunta, ¿cuál es el riesgo de interferir en el proceso de selección de personal tercerizado? ¿Cuál es el riesgo de interferir? ¿A qué te refieres interferir? Yo me imagino que esta pregunta debe de ir... porque es una empresa tercera que te va a poner unos empleados. La mayoría de las empresas que tienen una norma en esta materia tienen una cláusula muy clara con sus proveedores, que uno señala el alcance que requiere que el proveedor lleve a cabo sobre cada empleado que va a trabajar para el cliente. Desde programadores de software hasta la persona de mantenimiento o de limpieza de las instalaciones. La cuestión no es que el cliente va a intervenir, la cuestión es que el proveedor, si contrata a alguien que sin haber hecho el background check y hay una norma en el contrato, o dos, encuentra algo y no lo hace caso, están expuestos a demandas del mismo cliente. Merichel. Siguiente pregunta. Como empleador, ¿qué debo hacer con un candidato que ha estudiado en otros países? Candidatos con estudios y experiencia laboral en otros países representan un interesante factor porque muchas empresas, empleadores, no realizan las diligencias porque pues, no saben cómo empezar. Y es un área en donde una empresa que opera en todo el mundo podría llenar un hueco en el proceso de selección. Es fundamental de verificar estudios y experiencia en otros países porque, ¿qué hemos visto? Diplomas en otros países se convierten en títulos. Experiencias laborales que a lo mejor fueron trabajo con un pariente en otro país se convierte en trabajos de mayor tiempo. Hay mucho espacio para exagerar, porque la probabilidad de que la empresa va a checar es muy bajo. ¿Qué sigue? A ver, ¿qué opinas cuando un psicólogo con una prueba psicométrica le dice al candidato que salió mal o bajo, sin dar mayor explicación? ¿Qué implicaciones podría haber con los derechos del candidato? Well, nosotros no realizamos pruebas psicométricas, entonces estoy un poco fuera de
mi área de expertise. El factor de pruebas psicométricos y la cuestión de cuáles son los derechos del candidato. Lamentablemente, los derechos de los candidatos es inferior a los derechos de empleados. Y es muy subjetivo los datos en un psicométrico. Pero otra vez estoy un poco fuera de mi área de expertise. Mira, vamos con la siguiente. Es sobre la carta de antecedentes no penales. ¿La carta de antecedentes no penales en México se saca por entidad, estado o se puede sacar de manera nacional? Son de las dos formas. Delitos federales están representados en las cartas de antecedentes no penales federal, mientras que un delito cometido en una entidad o estado está registrado a este nivel. Y yo me refiero a entonces, un delito a lo mejor de fuero común. Es importante aquí asegurar que uno está buscando. Nosotros recomendamos para una forma penar el país es hacer una revisión de litigios penales que podría revisar en múltiples jurisdicciones, múltiples entidades, y luego cuando uno sabe cuál es en cuál estado se arroja, en cuál estado se arroja, cruzar con los datos de residencia, porque corres el riesgo de faltar la búsqueda en un estado correcto. ¿Sí? No. La siguiente es, ¿qué información tiene que tener la Pre-Adverse Action Letter? Wow. Esto es muy... Excelente pregunta. Muy buena pregunta. En nuestro país, la práctica para explicar que en los Estados Unidos, por ley, cuando un candidato, en el proceso de un background check, de una verificación, la empresa que realiza la revisión encuentra algo negativo que podría ser adverso, resultar en una decisión adverso al candidato, o sea, no seleccionarlo. Eso automáticamente se genera una carta que se llama acción preadverso, antes de tomar la decisión. En México no existe esta práctica. Y tampoco hay no hay una práctica ni hay una norma que lo exige. Pero siguiendo tu pregunta, ¿qué información tiene que tener la Pre-Adverse Action Letter? Tiene que contener la información sobre cuál es el hallazgo que el background, la firma encontró, y dar la oportunidad al candidato de aclarar que sea cierto o no. Y hay un periodo de tiempo estipulado. Y puede cambiar también estado por estado, inclusive en algunos, y dependiendo del puesto. Adelante. La siguiente pregunta, también de las cartas de antecedentes no penales. En México ya no se permite obtener carta de antecedentes no penales federales con fines laborales. ¿Es correcto? ¿Realmente contraviene la regulación o es una cuestión de interpretación? No la puede obtener libremente el candidato y simplemente aportarla a la empresa. Michelle, te voy a pedir que tú lo contestes. Ok. Tenemos un gran debate en la empresa hoy aquí en Multilatin sobre esto. Mira, te vamos a hacer llegar, David, toda la información que nosotros hemos recopilado. Efectivamente, una ley que se pasó en el 2016 y se puso en práctica en agosto del 2018, limita poder tramitar la carta de antecedentes no penales a nivel federal
nada más en 4 ocasiones. Estas tienen que ver si uno trabaja en una empresa o de seguridad, otra es si una embajada te la pide, otra es si el gobierno te la pide y otra es también para empleos en gobierno y otra es para temas de juzgados, o sea, si tienes algún trámite legal que la tengas que tener, ¿no? Aquí en Multilatin tenemos algunos clientes en Estados Unidos que nos están comentando de que esta ley pues la puedes interpretar de 2 maneras. Nosotros lo que hicimos es mandar una persona en Tlalpan, que es donde las emitían, para ver qué nos decían. Y efectivamente no nos la dieron. La persona que fue a buscar la carta de antecedentes no penales se presentó con su identificación mexicana y dijo que la necesitaba para un empleo y no se la dieron. Le comentaron que en la carta de antecedentes no penales, si la requiere para un empleo, para entrar a algún tipo de empleo, necesita una carta del empleador donde especifique por qué la requiere. Entonces, pues aunque la ley diga una cosa y parece que hay gente que todavía la saca y así, pero si vas legalmente a sacarla, nos dijeron eso. Esto fue hace 15 días. Entonces, no se puede. A nivel estatal, todavía las están dando. Yo tiendo a pensar que se va a acabar. Ahora, si sacan, hay pocos estados que la den cuando no es en persona física, o sea, un tercero es complicado tramitarla, en algunos lugares no se puede como tercero, y el tema de las cartas estatales es que no incluyen las ofensas federales. Entonces, de todas maneras, te vamos a hacer llegar todo lo que tenemos sobre esta ley, lo que dice y lo que nosotros interpretamos, ¿no? Nosotros no las estamos ofreciendo en nuestros procesos por esta ley, porque consideramos que necesitamos seguir la ley y que no buscarle los 3 pies al gato, como se dice comúnmente. Seguimos con la siguiente pregunta. Nosotros aplicamos una evaluación de una empresa que analiza a través de Internet una serie de preguntas y nos da las tendencias de varios factores. ¿Qué opinan ustedes de aplicar esto para identificar personas no aptas para la función y cultura de la empresa? Entonces, esta pregunta se refiere a un estudio psicométrico. Hay otros estudios que podrían, con diferentes metodologías, lectura de retina también, o de voz. Nuestra empresa aplica métodos de verificación histórico. Revisamos antecedentes para determinar si hay algo en el pasado que es representa un factor de riesgos. En los psicométricos o otros métodos buscan si la persona, si en base del análisis, qué podría hacer en el futuro, como menciona, honestidad, integridad. Creo que son complementarios los dos. Sin embargo, yo considero que una revisión de hechos debería ser la base de cualquier proceso de selección. Muchas gracias. Seguimos. Otra pregunta. ¿Puedo realizar background checks a empleados activos? Well, una de las mayores tendencias en las prácticas de verificaciones es el monitoreo. Todo tiene que empezar, para un empleado activo, todo tiene que haber empezado desde el consentimiento. Cuando un empleado firma su consentimiento de que el empleador está facultado para compartir sus datos a un tercero como Multilatin o
para efectos de selección de entrar en un preempleo, es un permiso, nada más en el momento preempleo. Ahora, tendrá que incluir en el mismo consentimiento una cláusula de monitoreo que permite usar esos mismos datos en la marcha para revisar si y esto es muy relevante, por ejemplo, si para entender si un empleado, a lo mejor empleado con un puesto de alto perfil, sale con un litigio, una demanda penal o civil en la marcha de su empleo. El otro factor que recomendamos, si tienes un empleado que entró hace 5 años y ahora está ascendiendo en la empresa y ahora está contemplado para un puesto gerencial o de dirección, es altamente recomendable abrir su expediente y actualizarlo. No realizar lo mismo que hicieron, pero actualizar. Si en materia de litigios, en materia de revisiones en medios, etcétera, para asegurar que no ha cambiado algo en su perfil que podría perjudicarle en una nueva función. Gracias, David. Cuando un candidato aparece con una demanda hacia la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿hay alguna forma de conocer a qué se debe la demanda? Rachel. No, porque en México solamente las partes involucradas tienen derecho a ver los expedientes. Un tercero no es legal en México que vean los expedientes. En litigios laborales, para algunos clientes lo vean en una manera mal que una demanda contra una empresa. No siempre son malos. A lo mejor una demanda podría parecer una demanda, pero realmente es un acto ante la Junta para cerrar una relación laboral. Lo que nosotros vemos son patrones, patrones de comportamiento. ¿Cuántas veces ha demandado a su empresa anterior? Hay algo y cruzarlo con la antigüedad en la empresa. Porque hay personas que entran a empresas por cortos periodos buscando una demanda para sacar dinero de la empresa. Perfecto. También tuvimos un caso, nada más para ponerlo como ejemplo, de una persona que había demandado y había todo esto de conciliación y arbitraje y todo esto, pero se debió a que su empresa estaba haciendo recorte. Entonces, en el momento que nosotros tenemos el consentimiento, a veces sí se habla con los candidatos y les decimos, oye, ¿qué pasó? Y depende de la respuesta que te dan, pues te puedes dar una mejor idea, ¿no? de lo que está pasando. El candidato no es el enemigo, es el lema de Multilatin. Vamos a hacer una pregunta más para ya terminar. De nuestros amigos de Panamá. Hoy en día hay empresas que administran bases de datos de antecedentes penales de los ciudadanos nacionales. ¿Tiene Multilatin este servicio de consulta? Multilatin depende de bases de datos públicos y de agregadores que podrían ser privados, pero al final de cuentas los datos son públicos. Entonces, a tu pregunta, Multilatin no brinda soluciones de datos. Realmente la solución que nosotros ofrecemos es en base del análisis realizado por nuestro gran equipo de operativa de analistas que revisan, integran datos públicos para determinar si existe un riesgo por el antecedente del candidato o por el perfil
del candidato en medios, redes sociales. Muchísimas gracias, David. Ya se nos acabó el tiempo previsto. Les pedimos ayudarnos a contestar una breve evaluación que se mostrará al salir del webinar. También les recuerdo que la grabación, así como la información presentada, les será enviada al mail con el que se registraron para el webinar. No olviden visitar nuestro blog en www.multilatin.com y seguirnos en Twitter y LinkedIn para mantenerse informado de las noticias más relevantes relacionadas al background screening. Y, por supuesto, cualquier duda que tengan acerca de este tema o de las soluciones de Multilatin, estamos a sus órdenes en los teléfonos y email que aparecen en su pantalla. Gracias por su valioso tiempo. A nombre de Multilatin, les deseo un muy buen día. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buen día.